Buenas noches para todos. Entonces, digamos que cuando que veo muchos neumólogos acá sentados, pues de lo que les voy a hablar se les va a parecer muy frecuente y muy conocido, pero para las personas o los especialistas que no son neumólogos, pienso que tenemos muchos vacíos en la adecuada interpretación y en conocer las adecuadas indicaciones de cuándo solicitar las pruebas de función pulmonar, y muchas veces nos quedamos corticos con una simple espirometría, sabiendo que en nuestro medio tenemos muchas otras pruebas que son muy valiosas y con las cuales contamos en la clínica Cardioide. Entonces, como les comentó el doctor Héctor, las pruebas de función pulmonar son de los primeros servicios con los que cuenta la clínica desde 1995. Y como les digo, cuando somos especialistas no neumólogos, somos las personas que tenemos el primer contacto con muchas entidades como la EPOC, asma, enfermedades intersticiales, infecciosas en nuestro medio, tuberculosis es muy frecuente, o hipertensión pulmonar. Y cuando nos consultan por primera vez por disnea, siempre pensamos en una espirometría y nos quedamos cortos con la espirometría. Porque fuera de la espirometría contábamos con muchas otras pruebas que son bastante útiles, entre ellas la capacidad de difusión de monóxido de carbono, los volúmenes pulmonares, la prueba de broncoprovocación con metacolina o largoespirometría o prueba de ejercicio cardiopulmonar. La espirometría, recordemos entonces que es una técnica de exploración de la función pulmonar, mide flujos y capacidades pulmonares que son dinámicas. Cuando les digo dinámicas, por eso es importante tener en cuenta el concepto que les digo, que nos quedamos cortos con un simple estudio espirométrico. El objetivo principal es el diagnóstico de enfermedades pulmonares obstructivas, el seguimiento y el pronóstico, y sugiere restricción. Cuando tenemos una espirometría que nos sugiera que hay una restricción, siempre hay que complementarlo con otras pruebas de las que vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que es muy importante saber siempre la correcta interpretación de la prueba, y la interpretación de la prueba siempre parte de una correcta técnica. Entonces, el mensaje que va sobre todo pues a las personas que no son neumólogas es que cuando pidan este estudio siempre deben de verificar que la técnica sea la adecuada para poderle dar utilidad a los resultados con los que se están enfrentando. Siempre nos van a reportar la curva volumen-tiempo y pues la curva flujo-volumen. En la interpretación pues no me voy a detener mucho porque pues como les digo veo muchas personas del área de la neumología. Como les digo, siempre empezar con la calidad de la prueba. Si la relación, lo primero que miramos siempre es la relación de BF1, capacidad vital forzada, que si es menor del 70% o límite inferior de la normalidad en las instituciones en las que lo tenemos, hablamos de obstrucción, y la severidad de la obstrucción siempre se gradúa de acuerdo al BF1. Luego de que confirmo que haya obstrucción, siempre debemos reportar si hay respuesta o no con el postbroncodilatador, que se define como más de 200, un cambio en el BF1 o en la capacidad vital forzada de más de 200 mililitros y más del 12%. Cuando tenemos una relación que es normal, definida como más del 70% o por encima del límite inferior de la normalidad, pues el paso a seguir es siempre mirar la capacidad vital forzada. Si esa capacidad vital forzada es normal, que la definimos como más del 80% o por encima del límite inferior de la normalidad, estamos hablando de restricción, pero les insisto en que cuando una espirometría nos habla de restricción, no podemos decir que el paciente tiene una enfermedad restrictiva. ¿Y esto por qué? Por lo que les decía inicialmente, la espirometría solo mide volúmenes dinámicos, no estáticos. Y es por esto que nunca en una espirometría vamos a poder ver cuánto es el volumen residual de ese paciente o cuánto es la capacidad pulmonar total de ese paciente. Ya acá les traigo una gráfica que tenemos en el manual que llevan en sus memorias, que está pronto en publicarse. Al lado de la derecha es un paciente con unos volúmenes pulmonares que son normales. El paciente del medio es un paciente que, si ven, tiene una capacidad vital mucho más baja que el paciente normal, pero es una capacidad vital baja es porque tiene aumento del volumen residual, con una capacidad pulmonar total. El tercer paciente también tiene una capacidad vital disminuida, pero partiendo de una capacidad pulmonar total mucho más bajita. Eso es una verdadera restricción. Y la única forma de yo confirmar una verdadera restricción es con los volúmenes pulmonares. Entonces, si hacemos una espirometría que sugiere restricción y no lo complementamos con unos volúmenes pulmonares, pues estamos cortos y podemos hacer una interpretación inadecuada. ¿Cuáles son las indicaciones grandes de los volúmenes pulmonares? Confirmar la presencia de restricción en espirometrías con alteraciones mixtas o restrictivas.
evaluar la magnitud de la hiperinsuflación y la cantidad de gas atrapado. Acá hago énfasis en que la usamos mucho en los criterios de inclusión para cirugía de reducción de volumen y nos permite en muchos casos hacer pronóstico y seguimiento en enfermedades tanto obstructivas como restrictivas. Hablamos de una verdadera restricción únicamente cuando en los volúmenes pulmonares tenemos una capacidad pulmonar total menor del 80% y hablamos de obstrucción cuando tenemos o una capacidad pulmonar total normal pero con un volumen residual alto o cuando tenemos volumen residual alto con una capacidad pulmonar total alta definida como más del 120%. Para solicitar en nuestro medio los volúmenes pulmonares es una prueba que se hace por un método que es de pletismografía. Necesitamos el formato MIPRES, pero digamos que es una prueba de un valor inigualable. Otra de las pruebas con las que contamos es la capacidad de difusión de monóxido de carbono, que es la prueba que nos permite a grandes rasgos mirar cuál es el trayecto que tiene el gas desde que llega al alvéolo hasta su lado final, que es la parte de la unión con la hemoglobina. Entonces, no solamente nos va a indicar si hay una alteración en la membrana alveolo-capilar como tal, es decir, esa membranita que tiene que pasar el gas, sino también que nos va a evaluar la reacción que tiene o la capacidad de afinidad que tiene ese gas que yo estoy transfiriendo hacia la hemoglobina. La severidad siempre la interpretamos y como nosotros en la cardiovid, digamos, van a ver los reportes, leve cuando es mayor entre el 60 y el 80%, moderada entre el 40 y el 60% y una disminución severa cuando es menor del 40%. Siempre la capacidad de difusión de monóxido de carbono debe ser interpretada en el marco tanto de la espirometría como de los volúmenes pulmonares. Entonces, muchas veces hacemos espirometría y difusión y podemos equivocarnos en la interpretación. Y les hago énfasis en esto, no son pruebas excluyentes. Si yo mando un espiro y mando unos volúmenes, no estoy haciendo dos cosas iguales. Estoy haciendo cosas que son complementarias y les insisto en que no son excluyentes. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo tener una capacidad de difusión baja en el contexto de una restricción y puedo estar en una paciente con enfermedad intersticial. Pero yo puedo tener un paciente con una difusión baja, con obstrucción, y yo puedo estar enfrente de un paciente con un enfisema, por ejemplo. Entonces, la difusión sola no es, digamos, útil. La utilidad está en el pronóstico y seguimiento de enfermedades obstructivas restrictivas. Les hago también mucho énfasis en las enfermedades esclerosantes a los médicos internistas que nos estén acompañando, porque nos permite detectar alteraciones o diagnósticos tempranos de enfermedad esclerosante como tal o de hipertensión pulmonar. Y como criterios de inclusión o exclusión, nuevamente en cirugías de reducción de volumen y en trasplante pulmonar. Otra de las pruebas que tenemos en nuestro medio y que es una duda que se nos presenta en nuestra práctica diaria, tanto como internistas como en neumólogos, es qué hacer si sospecho asma y tengo una espirometría normal. Y para eso contamos con la prueba de broncoprovocación con metacolina, que también la hacemos en la clínica cardiovid. La metacolina es una sustancia que tiene el mismo mecanismo de acción que la acetilcolina, se une a su receptor postsináptico, aumenta el alcance intracelular y genera broncoconstricción, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, como su nombre o como su mecanismo de acción lo indica, lo que está evaluando es una prueba de broncoprovocación. Hay que recordar siempre que entre el 70 y el 100% de los pacientes asmáticos tienen hiperreactividad bronquial, pero solo entre el 50 y el 70% de los pacientes con hiperreactividad bronquial son asmáticos. Entonces, ojo cuando pedimos una metacolina. Una metacolina es una prueba de gran utilidad, pero mal pedida o mal interpretada puede ser un error grandísimo. La interpretación nosotros todavía la hacemos como el PC20, que son las guías anteriores a las que se publican en el 2017. El 2017, digamos que las guías lo que recomiendan es que usemos el software de PD20, pero les hago énfasis en que nosotros todavía reportamos es con PC20 y hablamos de la severidad de acuerdo a la concentración de metacolina con la cual hubo una disminución del BF1 mayor o igual al 20%. Este es uno de los reportes que nosotros les van a llegar, digamos, cuando soliciten la prueba, y lo que uno tiene que ver es, como les digo, el porcentaje de cambio dependiendo de la concentración a la que nosotros lo hayamos hecho.
La prueba es muy, si ustedes la piden es muy fácil que a nosotros nos llegue y la hagamos, pero el reto no es solicitarla, el reto es interpretarla a la persona cuando le llegue el resultado. ¿Por qué? Porque no toda metacolina es asma y hay muchos otros diagnósticos diferenciales o muchas otras entidades que pueden generar hiperreactividad bronquial y son infinitas, con condiciones cardiovasculares, alergias, infecciones, enfermedades gastrointestinales, obesidad, embarazo, VIH, la condición de tabaquismo. Entonces, por eso les insisto en que no toda metacolina positiva es asma. ¿Y de qué va a depender que uno considere que esa metacolina tiene un valor diagnóstico? Les voy a poner 2 ejemplos acá. Si yo parto de un paciente que yo tengo en mi consulta con una probabilidad pretest de tener asma más o menos de un 20%, y a mí me lo mandan a la cardiovid y yo les reporto que la metacolina fue positiva a 4 miligramos, la probabilidad más o menos de que ese paciente tenga asma es del 40%. Pero si yo te mando un segundo paciente en que la probabilidad pretest es más o menos del 80%, un resultado positivo que yo les envíe a ustedes escrito, que diga que es positiva a esa misma concentración de 4, la probabilidad de que ese paciente sea asma es más cerca del 100%. Entonces ustedes me dirán, doctora Manuela, pero ¿y nosotros cómo sabemos cómo se calcula una probabilidad pretest? Es muy fácil. La probabilidad pretest es la clínica. Si hay clínica de asma, una metacolina positiva les va a hacer diagnóstico y una metacolina negativa se los va a excluir. Pero una metacolina mal solicitada, así les sea positiva, no les va a hacer diagnóstico. Para solicitar la metacolina hay que llenar formato MIPRES, se solicita como prueba de broncoprovocación y la hacemos, como les digo, tenemos disponibilidad de ella en la clínica cardiovid. La última prueba con la que contamos, que es con la que es la prueba yo creo que yo más quiero y más disfruto, es la prueba de ejercicio cardiopulmonar o la ergospirometría. Es una prueba que es la única que permite integrar todo lo que facilita el movimiento o el ejercicio. Entonces se evalúa actividad muscular, actividad cardiovascular y actividad, digamos, toda la parte ventilatoria. Y lo que evalúa es capacidad funcional de ejercicio. La principal causa para solicitarla es estudio de disnea. No tiene que ser el neumólogo el que la solicita. Los médicos de especialidades primarias las pueden solicitar. Como prueba de ejercicio cardiopulmonar aparece, como ergospirometría no necesita formato MIPRES. Y digamos que la interpretación no me voy a detener en esto, pero sí creo que es importante que tengamos en cuenta varias cosas. El protocolo que nosotros usamos, sobre todo para que tengan en cuenta en la interpretación, es en bicicleta. Una ergospirometría se conoce como una prueba de ejercicio de carga incremental. ¿Eso qué significa? Que yo inicio en un punto cero el ejercicio y a lo largo del tiempo la bicicleta va a ir aumentando su carga. Uno también la pudiera hacer en banda, como les digo, nuestro protocolo está estandarizado para hacerlo en bicicleta y a medida que la persona va haciendo el ejercicio, pues vamos a medir varias variables. Perdón la redundancia, algunas variables, entre ellas el consumo de oxígeno aumenta y vemos algo importante que les vamos a reportar, que es el umbral anaerobio. El umbral anaerobio es el momento en el que el ejercicio está dependiendo efectivamente del metabolismo anaeróbico. Una persona mientras más entrenada hace un umbral anaerobio más tardío. Una persona mientras menos entrenada, así sea sana, va a hacer un umbral anaerobio más temprano. Y mientras más enferma, pues definitivamente lo va a hacer más temprano. Entonces es otro punto clave que la prueba les puede reportar. Miramos variables como el incremento de la ventilación minuto, frecuencia cardíaca o mediciones indirectas, por ejemplo, el gasto cardíaco. Entonces, si ustedes ven, medimos la parte cardiovascular, la parte ventilatoria, estamos haciendo curva flujo-volumen durante toda la prueba para ver si la persona hace o no hace atrapamiento de aire. Y algo que es muy importante es el consumo de oxígeno pico. El consumo de oxígeno pico en cualquier persona, si sea sana, es un predictor de mortalidad. En 1986 se publica la primera revisión en JAMA, en donde toman pacientes sanos y las personas que menos consumo de oxígeno hacían morían más rápido de causa cardiovascular que las personas que hacían más consumo de oxígeno.
¿De qué depende esto? De lo entrenado que yo esté, ¿sí? Y digamos que las personas no tienen que llegar al máximo de ejercicio, la idea es que la persona haga el ejercicio que pueda, porque de eso se trata. Puede parar la prueba cuando llega al oxígeno máximo, puede parar en este punto, puede parar en este punto o puede parar por debajo de su umbral anaerobio. Y ahí es de donde viene la interpretación. No, esta prueba no hace ningún diagnóstico. En los reportes yo nunca les voy a poner, este paciente tiene una limitación de causa cardiovascular por enfermedad coronaria. ¿Sí? Esta prueba es clarísima que no hace diagnóstico, sugiere patrones de limitación. Entonces, ¿cuáles son los patrones que les podemos decir? Limitación cardiovascular y puede sugerir causas que nos haga pensar en falla cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión pulmonar, insuficiencias cronotrópicas, limitaciones ventilatorias por asma, EPOC, enfermedad intersticial o hipoventilación alveolar, limitación por pobre esfuerzo, que es la persona que no hace el ejercicio, y limitación por desacondicionamiento físico. La limitación por desacondicionamiento físico es muy similar a la limitación de causa cardiovascular, ¿sí? Y la resolución de esto es entrenar a sus pacientes. Las indicaciones y la principal es estudio de disnea. Disneas de etiología no clara, esa es, digamos, la principal indicación de solicitar esta prueba. Pretrasplante cardíaco, los pacientes que tienen clases funcionales Weber-D o consumos por debajo de 10 son los pacientes que ingresan a protocolo. En hipertensión pulmonar como parte de la estratificación de riesgo, en prescripción de ejercicio en rehabilitación cardiopulmonar y en deportistas. La prueba cardiopulmonar en deportistas élites permite saber en qué, digamos que con qué intensidad de ejercicio yo los entreno. Y finalmente, como pronóstico postquirúrgico en cirugía de tórax, importante sobre todo en paciente oncológico. Este es el algoritmo que les compartimos en el manual y en las memorias, como les digo, que tienen en su USB, que digamos que es útil en cualquier especialidad o cualquier persona que tenga contacto con pacientes con enfermedades respiratorias. Todas estas pruebas que les acabo de mostrar las hacemos en la clínica Cardiovid y no olviden la ergospirometría, que es una prueba bastante útil y que no es simplemente del día a día del neumólogo, sino también de las especialidades primarias. Muchas gracias.